Hola familia de fe, muy buenas noches a todos y a todas a este tiempo de este estudio bíblico, el cual estamos muy emocionados poder dar continuidad a este tiempo de estudio, ¿verdad? Pues muy buenas noches a todos, perdón por las demoras, pero bueno, estamos totalmente en vivo hoy, jueves 6 de enero. Son las 8:12 de la noche, perdón. Todos los que nos escuchan por Spotify, muy buenas noches también, o el momento que usted lo reproduzca. Pues muy buenas noches, familia. Iniciamos un poquito tarde, luego se atraviesan ciertas cosas de complicaciones, pero ya estamos aquí en vivos. Pues estamos a tiempo, bueno, usted está a tiempo de que mande esta liga de este tiempo de enseñanza, que corra por sus libretas, sus Biblias,
y dónde usted está notando este tiempo de estudio. Y creo que Dios nos va a bendecir mucho. Y bueno, familia, aprendamos, ¿verdad? Tenemos que valorar la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que valorar la importancia de la palabra de Dios. Porque si usted y yo no atesoramos lo que está en la palabra de Dios y no somos hacedores, vamos a estar en serios problemas, ¿verdad? Pues bien, familia, sin más, vamos a adentrar esta noche a la palabra de Dios y vamos a orar, familia, para todos los que nos ven por primera vez. Estamos llevando el estudio del libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, el cual es sumamente importante adentrar a este libro. Y bueno, pues hoy es la segunda clase y que Dios tome el control del tiempo para que pues sea Dios tomando el control de este tiempo, dándome sabiduría, gracia y poder transmitir lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo concibo o lo que yo me imagino, sino lo que dice la palabra de Dios verdaderamente, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a orar ahí donde está. Le invito a que incline su rostro y que oremos. Amado Dios, gracias por este día, gracias por darnos la bendición de podernos conectar a través de las redes sociales. Oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo esté ahí con cada uno de mis hermanos, que tú les des sabiduría, revelación, para poder entender este gran libro. Este libro que no es de asustarnos, no es un libro eh, imaginario, filosófico, sino es un libro que habla tu palabra y que habla sobre tu segunda venida, que habla de la redención, de tu amor. Y oramos para que tú abras el entendimiento, abre nuestros entendimientos y danos claridad, tenacidad al leer tu palabra, que no sean palabras de hombre, que sean palabras que provengan de ti. Y danos sensibles esta noche al entender la revelación de tu palabra. Te doy gracias, toma el control, Dios, de toda esta transmisión, del sistema operativo, del Internet, que no haya ningún contratiempo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, buenas noches una vez más. Espero que ya tengáis su café, su agua, su Biblia, todo ahí para hacer notas. Pronto vamos a ir adecuando más todo esto porque luego el espacio ya es insuficiente, pero antes de esto un buen café, ¿verdad? Ante una buena lectura, un buen café, ¿verdad? Bien, familia, hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis, hoy lo vamos a terminar. Y no quiero ser repetitivo, el tiempo apremia, entonces, si hay dudas, yo les sugiero que las escriba y las deje aquí en los comentarios y las vamos a estar respondiendo, ¿verdad? En su debido momento y tiempo. Pues bien, hemos visto que cómo el apóstol Juan recibe la revelación de este libro llamado Apocalipsis o Revelación, que significa quitar el velo. La palabra Apocalipsis es quitar el velo. Y vimos todo esto como Dios aísla en cierta manera al apóstol Juan a la isla de Patmos, donde lo exilian, lo llevan lejos. Era esta isla de Patmos, no quiero hablar mucho de ello, que vamos a hablar ahorita esta noche de ello, como la isla de Patmos la ocupó el imperio romano para llevar a todo, exiliarlos, sacarlos fuera, y es ahí donde Dios le da esta revelación del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, y concibe cómo es el reino de Dios, ¿verdad? Ahora bien, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, en la NTV, dice así: yo, Juan, nos está afirmando que él es Juan, soy hermano de ustedes, su compañero en el sufrimiento. Pablo está mandando esta carta y está diciendo: yo soy Juan, yo mismito estoy hablando y les estoy enseñando sobre el propósito, que yo soy testigo fiel.
¿ya? Dice compañero de sufrimiento. Vaya cómo se autodescribe el apóstol Juan, compañero de sufrimiento. Dice, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama, me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por testimonio acerca de Jesús. Juan está mandando esta carta y nos está diciendo que esta revelación, esta visión que él tuvo fue en la isla de Patmos. Y me llama la atención porque si usted estudia, dice que Juan en este momento dice compañeros de sufrimiento. Él había sido, y ¿cuál había sido? Lo exiliaron por un propósito, por predicar la palabra de Dios. Hoy usted y yo no sufrimos persecución como tal. Hoy como usted y yo no pagamos las consecuencias en cierta manera por predicar la palabra de Dios. Pablo, por predicar la palabra de Dios, el imperio romano lo exilia, lo aísla y lo lleva a esta isla de Pasmos, ¿verdad? Pero también algo que me llama, que quiero resaltar, es cómo Juan en este momento se muestra como un amigo verdadero de los demás. Cómo él se centra en este momento y Pablo, el apóstol, el apóstol Juan, él se llama amigo verdadero. Él no se creyó como el superapóstol, como el superpastor, como el superprofeta. Él no. Él se nombra amigo. Y esto hoy en día es un reto en cierta manera, porque hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, los ministerios, ¿verdad? Se autonombran, yo soy el apóstol, yo soy ellos, ¿verdad? Hoy en la mañana escuchaba una prédica de nuestro pastor Mike Myers, que partió con el Señor el día sábado, y escuchaba una de sus prédicas y me llamó la atención, él hacía un chiste, ¿verdad? Y decía que él iba caminando y ve 3 loros. Y en estos 3 loritos que él veía, él pregunta y dice, ¿cuánto cuesta este loro? El primer loro de los 3 y le dice, $1,000. Ah, pero ¿por qué $1,000? Está muy caro. Ah, porque este loro predica y lleva personas a la salvación. Ah, ok. El loro número 2, ¿cuánto cuesta? $2,000. Ah, canijo, ¿por qué? Y le dice, bueno, este loro predica, lleva la salvación y hace milagros. Ok. Y el loro número 3 cuesta $5,000. Ah, pero ¿por qué subió? ¿Qué diferencia? Es mucho, abismal el precio. Y le dice, lo que usted no sabe, que él es apóstol. Ah, ¿y qué hace? Pues nada. No sé si entendieron ello, ¿verdad? Hoy en día los títulos están muy fuertes. Cuando nosotros no nos llamó, Jesús no te llamó a un título eclesiástico. Él te llamó a hacer un propósito, trabajar en ello, ¿verdad? No se trata, se trata una vida de renunciar y no se basa en un título. Se trata de vivir una vida de renunciar cada día. Ahora en lo particular que he estado leyendo Apocalipsis, he entendido en cierta manera un poco más el sentido de la vida. Que todo se trata de vanidades, que todo esto por lo que tú y yo nos esforzamos se va a acabar, va a ser destruido. Y no se trata de títulos, se trata de renunciar, una vida de renunciar a Cristo. Que nuestra vida puede estar concebida en el renunciar a Cristo. ¿Realmente estás renunciando al placer de este mundo? ¿Realmente estás enfocado en Cristo Jesús? ¿En dónde estás, verdad? Hoy se trata de llevar marcas en nuestra alma y en nuestro cuerpo de este ministerio. Se trata de ello. Creo que hay intermitencias en el Internet. Espero que no tengamos fallas constantes con el Internet. Necesitamos entender el propósito de Cristo. Necesitamos entender el propósito de Cristo. El propósito de Cristo es renunciar
en todo momento. Nuestra vida tiene que ser de renunciar a Cristo. Y no se trata de títulos ni de vanagloria, se trata de servir a la iglesia. Si tú y yo no servimos a la iglesia, no estamos entendiendo el reino de Dios. Y no me estoy desviando de Apocalipsis. Ahorita vamos a ir a todo este momento de este contexto, familia. Hay 4 tipos de bautismo en la Biblia. Hay 4 tipos de bautismo en la Biblia. El número 1 es el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua, cuando usted se arrepiente y baja las aguas, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del sufrimiento. ¿Cómo que hay un bautismo del sufrimiento? Ahora entiendo por qué yo sufro tanto. Ahora entiendo por qué mi vida es puro sufrir y más sufrir. Tranquilo, no va por ahí la cosa, calmada. ¿Eh? ¿Cuál es este bautismo del sufrimiento? No es la tragedia de tu vida ni de mi vida, no son los problemas, no son las circunstancias. Este bautismo del sufrimiento está concentrado en esto. Es más bien todo sufrimiento que se genera por seguir a Jesús. Este bautismo de sufrimiento lo experimentaron los discípulos, los apóstoles. Este bautismo de sufrimiento lo sufre la iglesia de allá en el occidente, allá en estos países del occidente, ¿verdad? En Europa, que están su vida para que el evangelio crezca. Tú y yo, por más que digas que estás sufriendo, no hemos sufrido, familia. No has sufrido porque no has dado tu vida a causa de Cristo. Tú no sabes qué es vivir persecución. Tú no sabes qué es vivir una vida difícil y esconderte para ir a predicar hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios en México tenemos libertad de expresión, podemos predicar, tenemos estas redes sociales, pero cuando tú entiendes verdaderamente en qué consiste el sufrimiento, y no con eso te estamos haciendo de menos el sufrimiento, lo que estás pasando de dolor, pero sabes, hay un sufrimiento verdadero que es dar tu vida por Cristo Jesús. Si tú realmente no has sufrido por el evangelio, si tú realmente te has despojado por el evangelio de Cristo, no has sabido qué es el sufrimiento. El apóstol Juan sabía que era el sufrimiento, por eso dice, ¿verdad? Dice, compañeros de sufrimiento. Tú y yo no fuimos llamados para vivir en una vida de exaltación, ¿verdad? En lo particular, a mí no me gusta que me digan pastor y cosas así. Yo soy Isaac, como tú, yo soy igual, la riego, fallo, y hay momentos difíciles, pero sabes, no se trata de una vida de títulos, se trata una vida de exaltación a Cristo. Hoy en día hay tantos apóstoles, profetas, evangelistas que ponen la imagen ahí en un flyer, en una imagen, ¿verdad? Anunciando a este hombre. No se trata de anunciar al hombre, se trata de predicar a Cristo. Mismo Juan, ¿verdad? Dice, él se llama el amigo del novio, donde el amigo del novio dice, no tenemos que, te lo va a parafrasear, ¿verdad? Dice, hoy en día la novia, que es la iglesia, se está enamorando más del compadre, se está enamorando más del pastor, del profeta, del evangelista, y no está enamorado a Cristo, al novio. Y ese es el peligro de este tiempo, que hay muchos cristianos que hablan más del pastor, del evangelista. Ah, qué buen pastor. No hables de tu pastor, habla de Cristo. Habla de Cristo, no prediques de tu pastor, predica de Cristo. Cuando tú prediques de Cristo va a entender las cosas. Y es la tarea de nosotros como ministros, dejar que la iglesia no hable de nosotros, porque eso no nos mandó Cristo. Cristo te mandó predicar a Cristo y no predicar del pastor ni del super apóstol, y que los honramos, los respetamos, ¿verdad? Pero no es el tema en ello. Hoy en día hacen tanta reverencia y hasta casi le quieren sacarle brillo a los zapatos y atenderlo. Oiga, el apóstol es el que sirve. Si un apóstol se dice decir que es apóstol,
Un pastor que dice ser pastor, un evangelista no sirve, no es pastor. Tenemos que llevar las marcas del sufrimiento. ¿Verdad? Juan nos recuerda que vamos a sufrir y vaya sufrimiento. El apóstol Juan nos está diciendo, hay marcas de sufrimiento. Pero es que ya he sufrido mucho, pero no ha sufrido por Cristo. Está sufriendo tal vez circunstancias difíciles, pero no está sufriendo con Cristo, por Cristo. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz con un toque de trompeta. Juan había recibido, estaba viendo literal lo que iba a acontecer en los postreros días, en lo que va a acontecer, y dice ahí que él estaba adorando. Me llama la atención, porque a pesar de las circunstancias, tú y yo tenemos que ser adoradores. El enemigo va a tratar de quitarte la adoración que hay en tu boca. El apóstol Juan, aislado en esta isla de Pasmo, él tenía la capacidad de no adorar, estaba entristecido, podía tener depresión, ansiedad, podía estar mal, enojado con Dios, pero él estaba adorando. Sabes, en los últimos tiempos, la adoración va a saciar, va, va a estar en un punto de quiebre bien difícil la adoración, porque la adoración va a estar centrada en el hombre y no en Cristo Jesús. Pero dice que Juan, el apóstol Juan estaba adorando en el Espíritu. Juan estaba adorando en el Espíritu Santo. Tú has adorado, tu vida es una vida que produce adoración a Dios, pero una verdadera adoración a Dios en el Espíritu, esa que te estremece, ¿verdad? Juan no vivía en una espiritualidad. Hoy en día el cristianismo lo han considerado como una religión de espiritualidad. No somos una espiritualidad. No se trata de sentir bonito y sentirme un ser espiritual. Se trata de una vida que vivamos cuidando al Espíritu Santo. No se trata de ser seres espirituales. Se trata de vivir una vida en el Espíritu Santo, que son cosas muy diferentes. Hay muchos cristianos que se han ido por una vida de espiritualidad, pero nuestra vida tiene que estar centrada en la guianza del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía toda verdad. No se trata de que si esa canción me gusta y voy a llorar y voy a quebrantarme, si esa canción o esa alabanza no me tocó, pues no fue una adoración, un tiempo de adoración ungido. Necesitamos volver a conectarnos con el Espíritu Santo. Si tú no te has conectado con el Espíritu Santo, tu vida no has entendido el propósito de Cristo. Hay que adorar en el Espíritu. No se trata de entrar en trance, ¿verdad? No se trata de entrar en como, no. Se trata de que Cristo gobierne mi cuerpo y mi mente en la adoración. Se trata de que yo me meta en la presencia de Dios. Hay en ocasiones, ¿verdad? Y no lo digo en la iglesia que no ha pasado, pero hay lugares donde uno va y ves la adoración, la alabanza de la gente, cómo está adorando, y empiezan a danzar ellos, y lo digo con el temor de Dios, empiezan a danzar y empiezan a girar, a tirarse al suelo, a brincar, y se desconectan del plano. Y ellos dicen, es que estoy viendo a Dios y es la adoración y la presencia de Dios. Eso no es adoración. No se trata de que cuando tú estás en el Espíritu, nunca vas a perder el gobierno de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Eso se llama entrar en trance, perdón. Si tú entras en trance, que dices que es el Espíritu Santo, es en trance. Es una vida donde tú entras en un trance, entras en este trance, ¿verdad? Entras tú en este trance, creo que
entras en este trance, ¿verdad? Entras en este trance, llamémoslo así. Nunca vas a perder el control de tu cuerpo ni de tu mente. Tú nunca puedes tener nunca. Si tú empiezas a remolinear, y una cosa es danzar, como lo hacemos en la iglesia, aplaudir, dar gritos de júbilo, pero el día que que la gente empiece a voltear, eso es un trance y eso a Dios no le agrada. Eso es espiritualidad, ¿ok? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para revelarnos a Dios y también viene con una genuina tristeza o angustia para estremecer nuestra alma del pecado. No sé si tú has experimentado esto, amada familia, cuando está la adoración, está la presencia de Dios y entra una tristeza, una angustia y dices, ¿qué está pasando? Es que el Espíritu Santo te está contristando, te está exhortando a abandonar esta tristeza, está contristando tu alma para abandonar el pecado. Cuando tú dices, es que siento algo, me siento triste, mi alma está haciendo algo, siento algo dentro de mí. Sí, como puede ser una lucha entre Satanás, entre los demonios, porque son cosas espirituales, pero también hay que ser sensibles y decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme y revelarme en este momento? ¿Verdad? Ok, el Espíritu Santo nos enseña a vivir una vida agradable a Dios. Juan estuvo en la isla de Pasmo porque el Espíritu Santo lo fortalecía. ¿Qué lo fortaleció? Lo fortaleció porque estaba conectado con el Espíritu Santo. Si nuestra vida no está conectada con el Espíritu Santo, nuestra vida va a valer cacahuate. Si tu vida no está concentrada quién es Cristo Jesús en tu vida, no va a valer nada. Juan estaba dependiendo del Espíritu Santo ante esta gran revelación. Si nuestra vida no está el Espíritu Santo, estamos perdidos. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 4, dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Nosotros ya no andamos en las obras de la carne. Ahora seguimos al Espíritu Santo. Tú y yo ya no tenemos que practicar la obra de la carne. Tenemos que estar conectados. Y lo que nos está dejando ver el apóstol Juan en Apocalipsis es, necesitamos estar prestos en los últimos tiempos. Necesitamos estar prestos en los últimos tiempos. Porque si tú no estás dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a guiar. Hay una enseñanza, Jesús hablando en los evangelios, que dice que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, maestros, evangelistas, que habrán engañadores, que habrá gente que hará milagros. Y eso, y mucha gente se va a desviar. Pero mi tarea, ¿cuál es? Con la guianza, con la revelación del Espíritu Santo, me va a guiar a poder discernir lo que es correcto. Si tú eres un cristiano que no tienes diserción, pídesela a Dios, pero también no tienes diserción porque no lees la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios cuesta y muchas veces nos gusta leer lo que nos gusta leer, pero si tú lees bien la palabra de Dios, entenderás los propósitos de Cristo. Dice ahí mismo Romanos capítulo 8, versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. O sea que hay una naturaleza que nos domina. Hay dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa o los que son, dice, y piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Y está hablando con mayúscula de Espíritu, haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién te está dominando en este momento?
¿Quién te está dominando? ¿Te está dominando una naturaleza pecaminosa o estás siendo controlado por el Espíritu Santo? Cuando yo, ¿cómo puedo discernir cuando pienso cosas en la carne, en las obras de la carne, o estoy sometiendo esta carne para que sea controlada y pueda vivir agradando al Espíritu Santo? ¿Vea? El Espíritu Santo no es un control mental, es un control en el espíritu. El Espíritu Santo va a venir a controlar tu espíritu. Pero si tú no le dejas al Espíritu Santo controlar tu espíritu, no va a controlar cuerpo. Como el Espíritu Santo no controla tu espíritu, le vas a dar rienda suelta, como decimos en México, cuerpo. Y vas a creer en fornicación, adulterio, en todas esas obras de la carne que habla ahí la palabra de Dios. Continúa ahí Romanos, versículo 6 del capítulo 8. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. La muerte. ¿Qué tiene que ver esto, Apocalipsis, y qué tiene que ver todo ello? Ahí vamos. Vamos, estamos poniendo las bases de esta clase. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, te lo resumo, y está adorando en espíritu. Él está adorando en espíritu, estaba conectado con Dios. Muchas veces tú y yo no estamos ni conectados con Dios porque seguimos viviendo en la muerte. Todo aquel que practica obras de la carne vive en la muerte, vive en la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente llevará vida y a la paz. Ahí está. Cuando el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu, yo voy a vivir en vida y en paz. Porque hoy en día mucha gente no vive en la vida y en paz, porque vive en pecado y hay tantas cosas. ¿Qué nos quiere decir en cierta manera? ¿Qué nos enseña? Vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y creo que todos los que estamos aquí queremos ver a Dios en una vida total. Si tú no quieres vivir una vida de sufrimiento, insisto, sufrimiento no es por lo que estás pasando. Sufrimiento es cuando tú digas, ¿sabe qué? Me persiguieron en el rancho, me persiguieron en tal zona por predicar a Cristo. Eso es sufrimiento. Hoy nadie quiere sufrir por el Evangelio, pero vale arrepentirnos, porque los que no se arrepienten y se queden en la gran tribulación, ahí va a causar mucho. Vaya, regresamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que decía, escribe un libro. Dios hablándole al apóstol Juan, diciéndole, escribe un libro. Todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. La próxima semana vamos a ver cuáles son este mensaje de estas 7 iglesias y qué significa cada una de ellas. Dios le está diciendo al apóstol Juan, escribe un libro de todo lo que veas y envíalo. Ve, todo lo que ves, escribe. Por eso el libro de Romanos no es un resumen, es una transcripción de lo que él está viendo, lo está transcribiendo. No es un resumen. Quiero que entiendas, no es un resumen. Todo lo que está plasmado en el libro de Apocalipsis, todo lo que está escrito en Apocalipsis es tal cual como lo vio el apóstol Juan. Hay cosas que ocuparon, se me fue la palabra, hay cosas que van a ver, que las hicieron en cierta manera un poquito más entendible para digerirlas, pero va a acontecer. Y ahí les habla, ¿verdad? Dios escoge, Dios escoge a la gente que a Él le place, aunque nuestras vidas parecieran que no valen nada. Tú te preguntas por qué, tú te puedes preguntar por qué Dios escogió, tú te puedes preguntar por qué Dios escogió a este Juan, al apóstol Juan. ¿Por qué Juan? ¿Por qué no a Mateo? ¿Por qué no a Judas tal vez?
¿Por qué no a Lucas? ¿Por qué escogió a este hombre llamado Juan? ¿Por qué? Sí, dice la Biblia que Dios escogió a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Pero sabes, Dios va a ocupar a este hombre por su personalidad. Dios usa a las personas por sus personalidades. Es ahí donde empieza el llamado y el ministerio. Es ahí donde empieza el llamado y el ministerio. Es ahí donde inicia el llamado. De acuerdo a tu personalidad va a ser tu llamado y tu ministerio. Todos quieren grandes títulos, pero no se trata de títulos. Consiste en la personalidad. Como es tu personalidad, es lo que va a tratar de ello. Hebreos capítulo 1, me encanta. Espero que estés escuchando Spotify, el podcast de Hebreos. Y al inicio de año he estado meditando mucho en esto. Hay tanto que extraer. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 en la NTV dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados. Es un libro del Nuevo Testamento, pero haciendo referencia a los gentiles, al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento diciendo, abran los ojos. Yo, Dios, mandé en tiempo atrás, en el tiempo de sus padres, de sus antepasados. Les hablé de muchas veces, de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas. Ahora en estos últimos días, no ha hablado por medio, nos ha hablado por medio de su Hijo, de Jesucristo. Dios les prometió a todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Nos está diciendo que ahora tenemos la revelación del Hijo de Dios. Ahí está la revelación. Juan, Juan, el discípulo, que ahora es apóstol, ahora que está en una isla llamada Pasmo, lleno del Espíritu Santo, entendiendo lo que va a acontecer, está ahora aquí centrado en este momento para que le sea revelado Cristo. Juan, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2 y 3, y quiero que te abroches los cinturones y que seas sensible a lo que esta noche el Espíritu Santo, aquí está toda esta columna, todo lo que te acabo de decir es la introducción para entrar a este momento. Y quita todo lo que te está distrayendo y conéctate a lo que vamos a ver ahora. Lo que te acabo de leer, Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2, nos está diciendo cómo Dios habló y después reveló a su Hijo Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahora está en este momento crucial donde recuerdas lo que le decía. Dice, Juan, escribe todo lo que vas a ver, escríbelo en un libro. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Vaya lo que vio. ¿Y cuando lo vio? Cuando estaba adorando en espíritu. Apocalipsis capítulo 1 del 12 al 13. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga como una banda de oro que cruzaba el pecho. Me estremece, familia. Me estremece leer esto y me apasiona. Y mi espíritu se quebranta al leer esto. Dice que Juan estaba adorando y que estaba adorando en el Espíritu Santo y había escuchado, escribe lo que vas a ver. Y dice que él cuando voltea, dice, me di vuelta para ver quién hablaba. Y dice que él tiene esta visión de ver candelabros y dice que cuando él ve en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Me llama la atención porque dice que él estaba viendo al Hijo del Hombre en este momento. Él estaba viendo al Hijo del Hombre.
Recordemos que el apóstol Juan, recordemos que el apóstol Juan caminó con Jesús como discípulo, caminó como discípulo. Él había visto al Hijo del Hombre. Porque muchos, cuando tú recordarás en los evangelios, que son libros históricos, es el Jesús histórico, donde estaba viendo Juan el Bautista, perdón, Juan, el apóstol Juan, había caminado con este Jesús, con el Hijo del Hombre. ¿Recuerdas cuando venía la gente y le decía, Hijo de David, Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo? Él estaba viendo a este Cristo. Cuando Juan, es el apóstol Juan estaba en este momento, cuando Juan estaba viendo esta revelación, él estaba viendo de nuevo a Jesús, pero ya no lo estaba viendo ahora como lo había visto a un inicio. Cuando caminó, cuando sanaron, cuando fueron a Galilea, cuando resucitaron a Lázaro, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración. Ya primero ve a este Hijo de Dios y lo reconoce. Juan estaba reconociendo a Jesucristo. Por eso empieza diciendo lo que leíamos, mis amigos de sufrimiento, porque estaba viendo ahora a su amigo de sufrimiento. Juan había sido un amigo de sufrimiento. Juan estuvo al pie de la cruz viendo cómo crucificaban a su amigo. Juan vio cómo desangrado, cómo murió desangrado Jesucristo. Juan estaba viendo a este Jesús y de repente se le gira la mirada y dice, sí, te reconozco, escucho esta voz se me hace conocida, y empieza a decir, este es el Hijo Dios, este es el Hijo del Hombre, este es el que yo caminé, Jesús. Aquel que le dijo, vamos a hacer una enramada en este monte de transfiguración. Aquel que estaba en este monte de la transfiguración, ahora estaba viendo al Hijo del Hombre, pero lo estaba viendo ahora, era vestido de gloria, majestad, poder, familia. Esto es sorprendente. Esto es sorprendente. Dios le permite ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, permite ver a Jesucristo, pero después le dice, hey, 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 tranquilo, mi hijo ya no está como tú lo viste. Ahora mi hijo está. Ahora mi hijo está. Ahora mi hijo está de otra forma y lo describe de esta manera. Ahora él lo describe de esta manera. Dice que lo ve vestido con una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba su pecho. La palabra hijo de hombre viene desde el Antiguo Testamento. Era el título era un título que se le hacía referente para el Mesías. O sea, Juan está diciendo, eres el Mesías, Jesús. No me cabe duda que yo caminé contigo. Él reconoce que caminó, pero ahora él tiene esta revelación. ¿Y cómo lo describe a lo que él vio? Dice que vestía, número uno, vestía con una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. Esto nos hace referencia, está hablando de autoridad, y así se viste los de autoridad. Los mexicanos, ya sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ocupa una banda presidencial que es autoridad. Luego dice que él recibe más y dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. ¿Puedes imaginar? Esta imagen queda pequeña a lo que Juan estaba viendo. Estuve buscando bastante, pero no encontré una imagen tal cual. Es algo que pude encontrar. Pero imagínate a Jesús, imagínate en este momento cómo Juan está lleno en el Espíritu y está ahí entre... no sé cómo describirlo, pero está viendo al Hijo del Hombre y a la vez ya no ve el Hijo del Hombre. Ahora él está viendo esta imagen de este Dios todopoderoso,
y empieza a ver cómo lo describe, diciendo, ahora tienes autoridad, y ahora puede verlo de esta manera que lo describe. Ahora lo describe, que dice que tiene en la cabeza y el cabello eran blancos como la lana. No me caería muerto, familia, al ver a Cristo, a ver a Cristo de tal cosa tan impresionante. Puedes imaginarte. Sabes, la palabra de Dios en Proverbios nos dice que las canas representan sabiduría de Dios. Las canas representan sabiduría. Empieza a revelar diciendo, ahora tienes autoridad. Ahora no solo tienes autoridad, tienes la sabiduría de Dios. Y luego dice, los ojos eran como llamas de fuego. Imagínate esta imagen, familia. Tenía la autoridad, tenía la sabiduría de Dios. Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Esto nos habla de la santidad que habita y cohabita en Jesucristo. En la Biblia, el fuego nos habla de santidad. Su mirada nos imparte ese deseo de santidad y nos convence de pecado. Nos convence. Imagínate Juan, el apóstol Juan, viendo a Jesús vestido de gloria, de majestad, y viendo estos ojos radiantes como fuego. Tú recordarás cuando fue el eclipse aquí en México, que se pudo ver lo que recalcaba, no mira al cielo, porque si usted mira al cielo va a quedar ciego. Si usted no ocupe sus dispositivos, sus teléfonos para ver esto, porque el sol puede quemar el lente de su cámara. Ocupe un filtro y aunque tú tenías estos filtros, decían no más de ciertos minutos o segundos, mejor dicho, porque no hay nada. Imagínate en ese momento poder ver los ojos radiantes como fuego. Imagínate que puedas ver el sol radiante. Nos quedamos ciegos. Y es ahí donde nos recuerda que tú y yo tenemos que vivir en santidad. Luego dice ahí, ¿verdad? Dice ahí, luego dice ahí que sus pies eran como bronce pulido, refinado en el horno. Sus pies eran como bronce pulido. ¿Sabes qué significa? Que Él va a regresar por segunda vez para gobernar. Jesús va a volver para gobernar, familia. Volver para gobernar. Jesús va a volver para gobernar, familia. Jesús va a volver a gobernar. Él está gobernando ahorita en el cielo, pero Él va a volver a venir. Estos pies como bronce pulido, refinado en un horno, está hablando que Él tiene el control de este gobierno terrenal. Luego dice, su voz tronaba como potentes olas de mar. Cuando Él habló, o sea, no solo tuvo la revelación de quién era Juan, no tuvo solo esta revelación. Dice que habló. Él habló. Él habló, familia. Dice que creo que cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, se vio esta imagen y cuando habló, no sabemos qué habló, pero cuando Él habló, dice, pareciera que era como ese potentes olas de mar. Tú has estado a la orilla, al pie de una playa,
Y más cuando es virgen, cuando es mar abierto. Jesús golpea y es un adormecir tan fuerte. Así Juan comparó la voz de Dios. Una voz fuerte, pero suave a la vez. Cuando estamos delante de Dios, estamos delante de su santidad. Cuando estamos delante de Dios, estamos ante la autoridad. Cuando Él habla, es tan fuerte, me cimienta mi alma, mi espíritu y me sacude mi cuerpo. Esta misma voz que habla Génesis capítulo 1, familia, es imposible no estremecerse ante la palabra de Dios. Esta misma voz cuando dijo en Génesis 1, verso 3, entonces Dios dijo, pues allá, cuando esta voz de Génesis dijo haya luz, fue como esta voz de muchas aguas, esta misma voz de trueno, esta misma voz que sacude los mares. No sé si tú te has subido a una panga, a una lancha y escuchas cómo fuma. Cuando has estado en la bufa donde choca la fuerza del mar con las piedras. Así es la voz de Dios. Es impresionante, familia. Hay un libro que te recomiendo que lo compres. No lo descargues, cómpralo, invierte para el reino de Dios. El autor es Francis Collins. Su libro, Lenguaje de Dios, de Francis Collins. El lenguaje de la vida. Él es un genetista estadounidense. Él es un genetista, lo ocupó el gobierno de Estados Unidos cuando empezó todo esto del genoma humano. Él era ateo, él estaba en contra de Dios. Él se creía un ateo. Pero como era muy bueno, este genetista se fue metiendo cada vez más al genoma humano, cada vez más. Y se impresionó tanto que él le llamó la molécula de Dios. Y él mostró a Cristo. Él se metió cada vez. El genoma humano es el conjunto del ADN. Y el ADN está en estas células que tú y yo tenemos. ¿Sabes, familia? En ti está la vida de Dios. En ti está la vida de Dios. No dudes que Dios no existe, porque Él es el alto y el sublime. No da tiempo de contarte más de este hombre, pero compra su libro y vas a poder. Francis Collins. Su libro está traducido en español, lo encuentras como El lenguaje de la vida. Él entendió, el genoma humano está Dios. Verso 16, Apocalipsis 1:16. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Una espada aguda de doble filo. Dice ahí, nos sigue describiendo. El apóstol Juan nos sigue describiendo que cuando él habló, él pudo ver que había una espada aguda de doble filo salía en su boca.
Pero antes dice que ve él estrellas en sus manos. Y esto representa que tiene un gobierno celestial. Así como Jesús tiene un gobierno sobre este planeta Tierra, Él gobierna el firmamento. Nada pasa sin que Él nada lo autorice. Estas estrellas representan un gobierno celestial. Él tiene todo el control, nada se le escapa del gobierno de Dios. Él nada se le escapa, familia. Él nada se le va a escapar y nada, nunca se le ha escapado nada. Nada es casualidad. No cae una estrella, no cae un meteorito, no cae nada sin que Él no lo autorice. Porque en Él está toda la autoridad. Pero después dice, salía como una espada de su boca. Una espada de doble filo. No fue una espada literal que le salió. No. Juan estaba entendiendo en esta revelación que cuando su voz era como estruendos de aguas, pero a la vez es como una espada. ¿Sabes? Le estaba diciendo una espada, ¿para qué se ocupa? Para traspasar. Él estaba diciendo, no solo su voz es como de muchas aguas, un estruendo, sino su voz traspasa todo mi ser. Su voz quebranta todo mi ser. Mi ser es traspasado. Mi ser es traspasado. Cuando tú vienes a este libro, cuando tú abres esta palabra de Dios, te apasionas. Y puedes ver a este Jesús con ojos radiantes, con ojos de fuego, y puedes ver su autoridad exhortándote y quebrantándote, pero a la vez escuchas su voz tan fuerte, y a la vez escuchas su palabra hasta lo más profundo de tu ser. Si tú has leído la Biblia y no te ha quebrantado, no has entendido el Evangelio, no has entendido el Evangelio. Has llorado cuando has leído la Biblia, no por lo bonito, porque siento paz, sino porque verdaderamente Él me ha contristado, Él me ha quebrantado, Él me quiere llevar a un arrepentimiento. Y dice ahí, la cara semejante al sol, no brilla en todo su esplendor. Su cara es como el sol cuando brilla, pero dice ahí que sus ojos son como fuego sus ojos, su rostro es como el sol, no brilla en todo su esplendor. Eso nos habla de la justicia de Dios. Eso nos habla de la justicia de Dios. Toda esta sociedad, todo este mundo quiere vivir en hacer justicia, pero solo es el sol de justicia que va a hacer justicia. Tú no busques hacer tu propia justicia. Sométete al gobierno de Cristo. Te vas a someter al gobierno de Cristo. Vas a vivir para Cristo. Ahora entiendes por qué esta vida es vanidad de vanidades. Ahora entiendes por qué esta vida no tiene sentido si no tienes a Cristo. Si tú no tienes la luz radiante de Cristo, vas a vivir una vida tan nefasta y tan mala. Invierte en Cristo. Que podamos ver a Cristo, la gloria radiante de Cristo. ¿Quieres ver la gloria radiante de Cristo?
En inglés hay una palabra. En inglés hay una palabra. Esta palabra no tiene como tal traducción. Y es una palabra que se usa para decir justicia, bondad. Pero no hay una traducción exacta. Es Reiseners, Reinesers. Reineser es una palabra que se ocupa para hablar de justicia y bondad. Si tú vas, la palabra justicia está traducida, bondad está traducida, pero cuando dice Reinesers, nos va a hacer referencia a que es una justicia que trae bondad, trae paz. No hay como tal una traducción. No hay como tal una traducción. Pero necesitamos entender a Cristo. Que no, lo más referente es santidad y justicia. Versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies. ¿Cómo no va a caer a sus pies? ¿Cómo no va a caer? ¿O cómo tú y yo no vamos a caer a ver esto, verdad? ¿Cómo tú y yo no vamos a caer a ver la grandeza de Cristo? Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. ¿Cómo no vamos a caer ante los muertos, ante la santidad de Dios? Por eso Dios no pudo venir a este planeta Tierra. ¿Sabes por qué no pudo venir Dios como tal a este planeta Tierra? Porque el día que Él viniera, va a ser destruida este planeta, porque esta tierra no puede soportar tal peso de santidad, porque en este planeta Tierra habita el pecado, y el día que pase tú y yo podemos ser destruidos. Por eso empezaba hablando de santidad, hablaba de obras de la carne, porque el día que tú y yo, por eso necesitamos la redención. Por eso tú y yo cuando muéramos, partamos con Dios, vamos a poder ver a Dios cara a cara porque hay un acto de redención. Por eso podemos ver a Dios. El día que tú partas con Dios vas a ver a Dios. Y si nos vamos antes o si nos toca ver todas estas cosas de Apocalipsis, pero imagínate, familia, cuando tú estás de este plano celestial y puedas ver la gloria de Dios. Juan lo vio en su espíritu, en su ser, en el cuerpo, pero ahora nosotros solo lo vamos a poder ver en el espíritu. Juan está viendo la revelación. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito que habitara entre nosotros, hizo hombre. Filipenses capítulo 2. Por eso es necesario que aprendas Biblia, que leas la Biblia, para poder que esto sea más fácil. Por eso la Biblia se conecta. Dice ahí, ¿verdad? Si Dios hubiera venido, hubiera destruido este planeta Tierra, pero Él por eso descendió en forma de hombre. El Verbo se hizo carne. Caminó entre nosotros. Familia, Dios habita en medio de nosotros. Y dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último.
Nadie puede experimentar el peso de la gloria de Dios. Lo que nos deja ver Dios en tu día a día, en mi vida diaria, en el tiempo de oración, en el tiempo de alabanza, de adoración, es nada de su gloria. Porque el día que veamos su gloria vamos a estar muertos. Dichosos los que hoy están. Dichosos ahora, hermanos. Dichosos, hermanos, hoy. Dichosos los que han partido ya con Dios, porque ellos pueden ver y experimentar la gloria del Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que ese es un lugar donde no hay lamento ni tristeza más, porque están en la presencia de Dios. Nosotros, los que estamos en este planeta Tierra, solo probamos la gloria de Cristo. Y solo es una probada porque aún cohabita el pecado, cohabita obras inmundas. El libro de Apocalipsis nos lleva a vivir una vida de arrepentimiento constante del pecado. Si tú solo sigues a Jesús para no irte al infierno y para solo tener cosas, solo vives una vida que no le agrada a Dios. ¿Están ahí, hermanos? ¿O ya se fueron? Ya se fueron. Y le dice, verso 18, yo soy el que vive. Le está volviendo a decir, oyes, amigo Juan, ¿recuerdas cuando yo te vi? Oyes, ¿te acuerdas cuando caminábamos juntos? ¿Te acuerdas cuando caminábamos juntos? Cuando estábamos ahí comiendo, charlando. ¿Te acuerdas que tú tienes una imagen de mí? Y sí, me mataron. ¿Recuerdas que tú estuviste conmigo? ¿Me viste desangrar? Cuando estuve ahí desangrándome, le vuelve a reafirmar, dice, yo soy el que vive, el que estuve muerto. Pero mira, le está diciendo, mírame bien, Juan. Mírame bien, Juan. Tú me vistes caminando contigo. Me vistes en un madero desangrándose. Pero ahora quiero que me veas, porque ya no soy ese corderito. Ya no soy ese corderito. Ya no soy más ese corderito. Ahora yo soy el que está vivo. Ahora estoy vivo para siempre. Y para siempre le reafirma. Ya no soy el cordero. Ahora soy el que tiene la autoridad. Yo tengo autoridad. Tengo en mí el poder. Las llaves de la muerte y de la tumba son cosas muy distintas. Estuve muerto, me vistes morir, pero ahora me estás viendo como este alto, sublime, no como un ser espiritual. Me estás viendo el que hoy está sentado a la diestra del Padre. A este que estás viendo está a la diestra del Padre. Tengo ahora yo el poder de la muerte y de la tumba. Yo tengo este poder y a mí me toca este poder. Yo tengo este poder y nadie me puede quitar este poder. Por eso, familia, amigos, no tengas miedo a morir en Cristo Jesús, porque el día que tú mueras, irás al cielo. Solo arrepiéntete, camina una vida en santidad.
Verso 19. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora, lo que estás viendo ahora, Juan, quiero que las escribas, y las que van a suceder. Y acabamos verso 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Dentro de 8 días vamos a entrar al mensaje el mensaje que Jesús le da a Juan sobre las iglesias. Y nos vamos a identificar con estas iglesias, porque tú y yo somos una de estas iglesias. Juan dio testimonio que vio a Jesús. Juan vio y da testimonio de que quién es Jesús ahora. ¿Quién es Jesús ahora? Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hay tantas películas que enseñan quién es Jesús. Pero sabes, hoy Jesús necesita que tengamos una revelación de Cristo. ¿Quién es? Y deja que esta noche sus ojos te consuman. Que su santidad te consuma. Que esta santidad te pueda consumir de Cristo. Y que esta santidad transforme tu vida. Que dejemos de vivir una vida como la hemos estado viviendo. Porque es cierto, Él viene y Él está a la puerta. Y Él viene por una mancha sin arruga. Él viene por una iglesia de poder y autoridad. Pero si tú no entiendes el peso de la revelación de Cristo, no entiendes quién es este Jesús alto y sublime, nuestra vida no la estamos entendiendo. ¿Qué vivimos? ¿Hacia dónde va nuestra vida y esforzándonos? No esperes quedarte en el arrebatamiento, no esperes quedarte en la tribulación para reconocer quién es Cristo. No esperes el momento más difícil, no esperes los momentos más duros en tu vida para ver quién es Cristo en tu vida. Porque Cristo quiere ser el epicentro de tu vida. Él es este Dios. Es estremecedor, familia, poder ver esta visión que tuvo Juan. Y si puedes ver esta imagen que está ahí en tu dispositivo, en donde estás viendo, imagínatelo. Rodeado de gloria y de santidad. Estos pies como hierro que gobiernan en la tierra. Tiene autoridad. Sus ojos como fuego y su cara como sol. Y dice que cuando abrió su boca fue como un estruendo de muchas aguas, como las olas. Y que cuando abrió su boca salió como una espada que penetró hasta lo más profundo. Él es Cristo. Él es Cristo. Y cuando Él venga,
Ya no va a venir como muchos lo piensan ver, como manso y humilde. Él va a venir ahora montado, ya no va a venir como nos los enseñan. Ahora Él va a venir entre las nubes para gobernar con autoridad. Estamos viviendo en la gracia, pero habrá un momento que la gracia terminará y vendrá la ira de Dios. Y ante la ira de Dios nadie podrá resistir. ¿Hacia dónde estamos caminando, familia? ¿Hacia dónde está nuestro enfoque? ¿En lo eternal o en lo eterno? Enamorémonos de Jesús y dejémonos que Él nos sacuda y nos inunde de su gloria y de su peso de poder. No sé si a ti te estremece esto, familia, pero a mí me estremece mucho. Y lo que viene, falta lo que viene, familia, que nos va a sacudir y entender para qué vivimos. Deja tanta tontera, estupideces, deja de afanarte. Dedica tu vida para Cristo. Dedícate a Cristo. Esfuérzate para que tu familia conozca a Cristo. Para que tu familia avance hacia el propósito de Cristo. Eso es el reino de Dios. Yo le invito ahí que donde usted está, incline su rostro y pidamos a Dios sabiduría y revelación. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por revelarnos la gloria de Cristo. Porque al leer lo que está escrito, lo que usaste es la vida de Juan, nos sacude tanto poder ver la gloria, que tú te hayas fijado en nosotros. Gracias por mostrarnos la gloria de Cristo. Gracias porque aún no hemos sido consumados por tu fuego, porque tú has retenido la ira, porque el día que sea desatada la ira, no sé qué va a ser de mi vida y del ser humano. El día que tú estás reteniendo la ira, has sido lento para la ira. Ahora podemos entender cuando dice la Biblia que eres lento para la ira, porque no hemos sido y no hemos pagado como tendríamos que pagar nuestros errores, los pecados. Porque el día que caiga la ira, conoceremos verdaderamente el poder de Dios. Perdónanos por minimizar tu gracia, tu amor. Perdónanos porque nos hemos enamorado de otros ídolos, nos hemos enamorado de cosas de este mundo efímero. Pero cuando yo veo esta imagen, esta revelación de Cristo, ¿cómo no me voy a enamorar de este Dios? Que no hay nadie como Él. Quiero de tu sabiduría, Cristo. Quiero de tu sabiduría, Cristo. Quiero hablar con autoridad. Ahora entiendo por qué dijiste que nos dejabas la exosía, el poder y autoridad. Cuando dijiste, cuando ustedes oren, los enfermos sanarán, porque estás hablando con autoridad. Así como usaste a Juan y fue exiliado por el Imperio Romano, me quieres usar para ir y predicar el mensaje con autoridad. No con el título de apóstol, de evangelista, de pastor, sino con el título de siervo inútil, con el título de que soy hijo de Dios. Hoy dejo a un lado los títulos. Perdónanos, Dios, por caer en una
religión, en una espiritualidad, en decir como soy hijo de Dios, todo lo merezco y todo lo tengo que tener. Cuando tú eras el Hijo de Dios, te humillaste. Cuando tú eras el Hijo de Dios, dijiste, yo no vine para ser servido, sino para servir. Quiero poner mis pies sobre la tierra. Quiero poner mis pies sobre la tierra y entender el propósito del cual yo estoy aquí. Que nada me desvíe. Y si hoy tú me llamas a cuentas, si tú hoy decides llamarme a cuentas, que yo deje mi cuerpo, deje este plano terrenal, yo estoy más que listo. Yo estoy listo, Dios. No voy a tener miedo a la muerte. Yo estoy listo, y si tú me vas a seguir teniendo en este planeta Tierra, no va a ser para ser un turista, va a ser para ser un testigo fiel y verdadero de Cristo. Anunciar a Cristo, que resuene el nombre de Cristo en todos lugares. Porque así como llegó esta salvación, más gente pueda conocer la salvación de Cristo. Y que más gente pueda revelarse a Cristo. Te damos gracias. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza. Revélanos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, meditemos en la palabra y demos frutos de ello. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche. Mañana nos vemos a una voz, 5 de la mañana, y nos vemos el día domingo a nuestra serie Family Game. Vamos a hablar sobre el valor de la mujer en el hombre, en la sociedad y en el amor hacia Cristo. Bueno, hay tanto que hablar, el tiempo avanza. Estas sesiones van a durar más de 1:20 y hay mucho que hablar de Cristo. Y esfuércese, tome notas y no tome a la ligera estos mensajes. No los tome. Y no es un mensaje para que usted lo envíe y que usted sea un justiciero y que a ver si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No. Es hablar de Cristo, familia. Hablar de Cristo. Nos vemos, que Dios les bendiga, pasen buena noche y que la gracia de Dios sobre y abunde, familia.